antes que nada, bueno, como en otras ocasiones, deseándoles que ustedes y sus familias se encuentren de la mejor manera. Dadas las circunstancias, estamos cada semana pensando que estamos ya en el pico de esta situación y nos dicen que ahí viene el pico y ahí viene el pico, en fin, por si, como dicen, si entre sean peras y sean manzanas, nosotros continuamos con este tipo de eventos que tuvimos a bien iniciar desde hace un par de semanas. Hoy tenemos nuestro tercer webinar de 6 que cumplen esta primera parte de este método de enseñanza. Y bueno, el día de hoy es en sábado. Les recordamos, nosotros habíamos tomado los jueves para tener este tipo de charlas con todos ustedes y tenemos 2 participantes del otro lado del continente, en España. Entonces, por así convenir en cuanto a horarios y días, las 2 charlas de los conferencistas de España serán en sábado a esta misma hora, a las 12, como es el caso del día de hoy, que tenemos a nuestro gran amigo, nuestro profesor, y nuestro guía en muchos de estos temas, el doctor Enrique Naraja. Muy buenos días, Enrique, con el tema trazados electrocardiográficos en anestesia y cirugía. Pues yo creo que Enrique no requiere de mayor presentación. Yo creo que es el español más mexicano que hay en esto del medio veterinario. Y pues para comenzar de manera puntual, adelante, te dejo cámaras y micrófonos, Enrique, bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Israel. Vamos a ver un segundo. Bueno, pues estamos listos para comenzar. Después de la sesión del doctor Gabriel Ramírez y de Nicolás Silva, pues me correspondía a mí. Lamento mucho obligarles a conectarse el sábado por la mañana, y del mismo modo que Israel, pues espero que pese a estas circunstancias tan desagradables, tan difíciles, tan adversas, estén todos ustedes bien, puedan seguir trabajando, sus familias bien, y de una o de otra manera podamos seguir un poco nuestra vida profesional y nuestra vida personal sin demasiados sobresaltos o sin más sobresaltos de los que corresponde. Como hoy es sábado por la mañana, todavía es una hora razonable. Aquí es sábado por la tarde, son las 7 y algo, es la hora de la siesta. Es una buena costumbre latina que la tenemos en los 2 lados del mar, y la realidad es que es una hora en la que resulta complicado ponerse a trabajar un sábado. Yo elegí un tema que me parece que es interesante porque genera bastante estrés el hecho de que te surjan problemas en la cirugía. Ya saben ustedes que siempre hay 2 grupos de cirujanos, los del respira, 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 y los del sangra, 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 sangra. Cada uno somos uno de los 2 grupos, el que te preocupas porque respira o no y el que te preocupas porque sangra o no. Y en esta sesión de hoy nos vamos a preocupar ni porque respire ni porque sangre, sino por el electrocardiograma, por el trazado electrocardiográfico que vamos a ver en nuestros pacientes. Y lo vamos a hacer desde un punto de vista razonablemente cinematográfico. Vamos a ver si somos capaces de identificar cuáles son los problemas que nos pueden surgir y cómo enfrentarnos a ellos. ¿Qué es un monitor? Pues un monitor, en términos generales y hablando
sin pensar o sin centrarnos exclusivamente en medicina o en cirugía. Un monitor era el subalterno, el empleado, que acompañaba al orador en el foro romano para recordarle y para ir dándole los documentos y los objetos que necesitaba en su discurso. Entonces, a mí me vendría muy bien tener aquí ahora un monitor que me va diciendo, mira, tienes que platicar un poco más rápido, un poco más lento, un poco más alto, no se oye esto bien, esto lo explicaste demasiado deprisa, toma, aquí tienes esto que necesitas, o enseña algo, o enseña o muestra este objeto, o lo que sea preciso, de tal manera que el orador podía estar un poco más concentrado en su discurso, sabiendo que tenía a alguien cerca que le estaba ayudando a no cometer demasiados errores. También un monitor era el esclavo que acompañaba a su señor por las calles, estamos hablando de los tiempos de Roma, de la República Romana, y acompañaba a su señor por las calles para recordarle el nombre y la condición de las personas con las que se encontraba, ¿no? Este se llama Manolo y es el que te rentó el departamento en Mazatlán el año pasado, lo dejó impecable, salúdale, dale las gracias y dile si le interesa este verano. Esta se llama María, acuérdate de aquella fiesta, no recuerdo nada, pues tú salúdala con cariño y sonríela, que merece la pena que la recuerdes o que le parezca a ella que la recuerdas, y así sucesivamente. También un monitor es el hombre que amonesta o que avisa. Hoy día hablamos de monitores, ya está mal visto lo de los esclavos, con lo cual los hemos sustituido por máquinas y al fin y al cabo no son más que las máquinas que nos avisan, que nos están dando la información, nos presentan más que documentos y objetos, la información que necesitamos para saber qué está ocurriendo con nuestros pacientes y qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las decisiones correctas para evitar que tengamos problemas. Dentro de estos monitores hay muchos tipos de monitores, indudablemente cualquier cantidad de monitor o de monitores que nos informe de cualquier dato que pueda ser relevante en una anestesia, en una cirugía, en una urgencia, en un paciente en cuidados intensivos, pues se considera de un gran valor. De hecho, el colegio, la agrupación, la Asociación de Anestesia y Analgesia Veterinaria americana, tiene recogidas en la página web, si quieren consultarlo por curiosidad, una serie de recomendaciones de monitorización en pequeños animales. Qué es lo que hay que hacer en función del paciente, en función del procedimiento y en función del tipo de anestesia o de sedación para estar seguros o razonablemente seguros. Claro, esto está muy bien, como siempre es un clarísimo estilo gringo, que necesitas hacer una inversión absolutamente descabellada para tener que cobrar unos precios de anestesia que no los van a pagar en Veracruz, de tal manera que nosotros tenemos que hacer una adaptación tanto del idioma como de la inversión y de nuestros precios. Pero lo que es importante destacar es que en la recomendación de la ACVA, en todos los casos se incluye la recomendación de monitorización electrocardiográfica. Sedación, anestesia, cualquier procedimiento, cualquier paciente incluye este tipo de monitorización. Es una monitorización muy importante que deberíamos intentar hacer en todos nuestros pacientes. Además, dentro de lo que puede ser la monitorización intraoperatoria compleja o avanzada, la electrocardiografía no es de las que exige una inversión más alta de todas y además el hecho de utilizarla no supone un consumo de fungibles, ni un consumo de reactivos, ni de nada parecido y les va a ayudar en más de una ocasión. La monitorización del electrocardiograma informa de las arritmias cardíacas en caso de que existan y también te da una información negativa de, oye, mira, no hay ninguna arritmia de la que tengas que ocuparte, lo cual siempre es interesante. Las arritmias cardíacas sugieren cambios, modificaciones de la función cardíaca relacionados con hipoxia o con otros problemas que se pueden producir durante la anestesia o durante las urgencias y sin duda es un monitor, vamos a ser honestos y vamos a ser sinceros y humildes en este sentido, no es el monitor más completo y tampoco es el más precoz. La mayoría de las veces, cuando algo va mal, hay otro monitor que empieza a disparar la alarma antes que el electrocardiograma. Es correcto así, pero por otro lado no tiene sustituto. Por eso es por lo que está incluido en todos los protocolos de monitorización recomendados por el Colegio Americano, porque es el único que nos informa de la presencia o no de arritmias y de cómo poder identificarlas. Aquí también tenemos un punto delicado y es que conviene tenerlo siempre, en todos los casos, es el único que nos informa de arritmias, aunque habitualmente no sea el monitor más precoz en los problemas que tenemos en el quirófano o en las urgencias, pero también es necesario interpretarlo correctamente. Es casi tan peligroso no hacer nada como hacerlo mal.
de tal manera que de repente te asustas o te preocupas por lo que estás viendo en pantalla y empiezas a tomar decisiones inadecuadas y te confundes o te puedes confundir y las consecuencias pueden ser relativamente graves. Vamos a intentar que esto no sea así, en primer lugar porque no nos vamos a confundir y en segundo lugar porque vamos a tomar unas decisiones que son seguras. Son tan seguras que la mayoría de ellas, incluso si las aplicamos cuando no son necesarias, no van a complicarnos ni nuestro problema o ni nuestra situación ni la vida del paciente. El monitor de electrocardiografía lo que informa es sobre el funcionamiento eléctrico del corazón. El corazón tiene 3 vertientes de funcionamiento, una es de válvulas y tubos, vamos a llamarlo así, es la parte hidráulica, que serían arterias, venas y las distintas válvulas. Otra es la parte muscular, la fuerza de empujar sangre y de retirar sangre de las venas, que sería la parte miocárdica. Y la tercera es la parte eléctrica. El corazón no depende del sistema nervioso para que le envíe impulsos eléctricos que produzcan una contracción miocárdica. El corazón es capaz de fabricar esos impulsos eléctricos y esos impulsos eléctricos generan la contracción miocárdica y el músculo del corazón es capaz de bombear la sangre con este sistema hidráulico de tuberías y de válvulas unidireccionales. De tal manera que nuestro monitor de electrocardiografía nos avisa de cómo está funcionando el sistema eléctrico del corazón, qué está haciendo, qué está ocurriendo y en caso de que haya un problema en su funcionamiento, cuál es la mejor forma de solucionarlo o de enfrentarnos a él. Para poder hacerlo bien, una de las formas una de las primeras clasificaciones que vamos a hacer es dividir nuestro trazado electrocardiográfico. El trazado electrocardiográfico es muy sencillo de identificar, tenemos una serie de ondas y de intervalos que nos van a aparecer de forma regular y constante en nuestra pantalla de electrocardiografía. Esperemos que sea regular y constante. Si deja de aparecer el trazado electrocardiográfico, se desconectó el monitor o tenemos un problema realmente serio con el paciente. Hay una sucesión de ondas que en la derivación 2, que es la estándar que vamos a utilizar en monitorización, las denominamos por letras PQ, RST, y para evitar trabalenguas y para evitar que nos confundamos, pues Puebla, Querétaro, Rosarito, Sinaloa y Tabasco son las que nos van a acompañar a lo largo del seminario. Vamos a dividir este trazado electrocardiográfico en 2 partes. Lo que se produce por encima de los ventrículos, es decir, en las aurículas, y lo que se produce en los propios ventrículos. Y aquí lo que tenemos es que Puebla y el camino entre Puebla y Querétaro se produce por encima de las aurículas, es el trazado supraventricular, y en cambio Querétaro, Rosarito, Sinaloa y Tabasco van a ser ventriculares, se producen en el territorio ventricular. Esto es esencial porque nos va a permitir clasificar de una forma rápida, de una forma sencilla y además de una forma muy segura nuestras arritmias en caso de que se presenten en el quirófano. Y aquí es donde volvemos a la música del principio. Los que identificaron el bueno, el feo y el malo, o el bueno, el malo y el feo, como quieran, pues ya ven que vamos a darle continuidad cinematográfica al seminario. ¿Por qué? Porque estas son las 3 categorías en las que vamos a dividir nuestros trazados electrográficos en cirugía. Vamos a tener trazados electrocardiográficos buenos, feos y malos, y sencillamente vamos a emprender alguna medida en cada una de estas categorías. Con tal de meter el trazado electrocardiográfico en la categoría que corresponde, ya sabemos cuáles son las decisiones que tomar, porque la misma decisión sirve para todos los buenos, la misma decisión sirve para todos los malos y la misma decisión sirve para todos los feos. De manera que es relativamente sencilla. Vamos a empezar con el bueno. El bueno con Clint Eastwood, rubio, y el bueno incluye los ritmos de origen sinusal. ¿Cómo sé que es un ritmo de origen sinusal? Pues es muy fácil, sigue una serie de reglas. En el ritmo de origen sinusal tengo onda P. Existe una P de Puebla, que es la primera onda que se dibuja en mi monitor, en mi pantalla del monitor, de manera que tengo una fase de reposo, tengo una onda P de Puebla positiva, después tengo otra fase de reposo, de conducción eléctrica, y después viene el complejo ventricular, Querétaro, Rosarito, Sinaloa y Tabasco. Ese es el trazado electrocardiográfico normal, y para saber que estoy dentro de la categoría del electrocardiograma bueno, lo que veo es que tengo una onda P, que la onda P es positiva, que la onda P es anterógrada, y esto siempre genera un poco de confusión, se produce delante, y entonces delante, a la izquierda, a la derecha, esto como es, tengan en cuenta que la máquina, el monitor, la pantalla, dibuja primero este punto,
después sigue dibujando estos puntos, después dibuja la onda P de Puebla, la conducción eléctrica, después la onda de Querétaro, Rosarito, Sinaloa, Tabasco, un nuevo reposo y comienza el ciclo de nuevo. Es decir, lo primero que se dibuja es la onda P de Puebla, de tal manera que por eso digo que es anterógrada. La onda P de Puebla se produce antes del complejo ventricular. Además, hay tantas ondas P como complejos ventriculares. Esto es, se puede expresar de esta forma matemática. La relación entre ondas P y QRS es 1,1. Cada P tiene un complejo QRS, cada complejo QRS tiene su onda P. Y además el intervalo PR se llama PR, pero solo para confundir. Realmente sería el intervalo PQ, pero no se llama PQ. En los libros se llama PR. Respetaremos a los libros, aunque sepamos que es el PQ. Y la distancia que hay entre la onda P de Puebla y la Q de Querétaro es siempre la misma. Puebla ni se acerca ni se aleja de Querétaro en ningún momento, siempre están a la misma distancia. Si se cumplen estas condiciones, estoy en un ritmo de origen sinusal, aunque puedo tenerlo regular, irregular en forma de arritmia sinusal, demasiado rápido en forma de taquicardia sinusal o demasiado lento en forma de bradicardia sinusal. Pero en cualquier caso, todos estos grupos o todos estos trazados electrocardiográficos pertenecen a Clint Eastwood, es la categoría de buenos y en principio no tenemos que preocuparnos por ellos. Esto no quiere decir que todo está perfecto. Como tengo un ritmo sinusal no pasa nada, no hay ningún problema. No. No pongan en mi boca palabras que no he dicho. Esto lo que quiere decir es, el final de la diapositiva, no hay que ocuparse de ninguna arritmia ahorita mismo. Es decir, no hay ninguna arritmia que esté poniendo en peligro la vida o la condición o la situación de mi paciente a corto plazo. Puedo tener problemas anestésicos con un ritmo sinusal. Puedo tener problemas cardíacos con un ritmo sinusal. Puedo tener problemas respiratorios, metabólicos, de presión sanguínea y mantener un ritmo sinusal. Entonces, el ritmo sinusal no me garantiza que no ocurre nada, lo que me garantiza es que no tengo que ocuparme de ninguna arritmia en este momento. Vamos a ver un monitor con algunos ritmos sinusales. Yo conecto mi monitor, es muy importante que las pinzas estén bien puestas, los electrodos bien colocados, haya un buen contacto con el paciente y voy a identificar los ritmos que pertenecen al grupo de el bueno. Como ven, aquí tengo en tiempo real, me está apareciendo en un monitor, voy a detener un momento el video y aquí lo que tengo es la derivación 1, la derivación 2 y la derivación 3. Algunos monitores permiten solo 2 derivaciones y las puede elegir usted. Algunos monitores permiten solo una derivación y la puede elegir usted. Algunos monitores incluso permiten 6 derivaciones. Yo personalmente, permita los que permita el monitor, le recomiendo que escoja tantas derivaciones como quiera, siempre y cuando una de ellas, la 2, la pueda medir bien. Este monitor me permite escoger 3 derivaciones, 6, 2 o tan solo una. Yo pongo 3 porque con 3 en mi pantalla del quirófano lo veo muy bien, pero si no puedo medir bien o ver bien las ondas, prefiero solo 2 derivaciones, incluso solo una derivación, pero que me quede más ampliada y poder verlo bien. En este caso, yo lo primero que miraría, deteniendo el monitor para prestarle unos segundos de atención o simplemente mientras está corriendo el trazado, es que cumple las condiciones de electrocardiograma bueno. Es decir, hay una onda P, P de Puebla, la onda P es positiva, la onda P se dibuja, el monitor, ahora lo van a ir viendo, primero se dibuja la onda P, después el resto del ciclo, el resto del complejo ventricular, la onda P se dibuja antes, cada onda P tiene un complejo, cada complejo tiene su onda P y además la distancia de Puebla a Querétaro, el intervalo PR, aunque sea PQ, en este caso como no hay onda Q, es el PR, realmente es PR, pero la onda Q es porque no la estoy viendo. Cualquier caso, sea PQ o sea PR, se llama PR y tiene que ser regular. En este caso la frecuencia cardíaca es de 75, es un ritmo regular que cumple las condiciones para ser un ritmo sinusal, de tal manera que es de los buenos. Este es prácticamente el mismo, pero con una frecuencia cardíaca de 120, un poco más razonable en un perro, sobre todo si es pequeño, si es joven o si es un gato, aunque lo tenga bajo anestesia. Estoy en frecuencias normales y se me cumplen todas las condiciones. Ahora acaba de bajar otra vez a 75.
Esto también es una frecuencia normal, sobre todo en un perro bajo anestesia y en un perro grande. Ahora, si se fijan, lo que ocurre es que se ha hecho irregular. Las diferencias o las distancias o los espacios entre dos ciclos consecutivos no son siempre los mismos. Aquí los ciclos están más juntos, aquí más separados, aquí a medias, aquí separado, separado, junto, medio, medio. Esto es una arritmia. Pero como mantiene los criterios de que sea sinusal, es una arritmia sinusal, sigue estando dentro de la categoría de electrocardiogramas buenos. No tengo que hacer nada. Es raro tener una arritmia sinusal en un paciente bajo anestesia, pero ni es imposible, ni muchísimo menos es grave, ni exige que tomemos ninguna medida en concreto. Aquí, como ven, hay distancias entre dos intervalos o dos ciclos, ahí van más juntos, hay un poco más separados. A veces observan esto al inicio de la anestesia hasta que alcanzan un plano quirúrgico, también lo observan al final cuando se está despertando el paciente, incluso lo pueden tener durante la cirugía o durante la anestesia, aunque ya les digo que normalmente en un plano anestésico quirúrgico los perros y gatos tienden a hacerse regulares. Aquí sigue siendo irregular, la frecuencia cardíaca es baja, aquí de repente es otro paciente, se ha hecho muy rápido, es regular, la distancia entre dos ciclos es siempre la misma y tengo una frecuencia de 180 latidos por minuto. Esto normalmente lo que me indica es que estoy demasiado rápido. No es un problema gravísimo, no se va a morir el perro por ir a 180 o el gato por ir a 180 latidos por minuto. Pero casi siempre me dice, mira, no es una arritmia grave, no se va a morir por esto, no tienes que ocuparte de esta arritmia, pero algo ocurre. Esto también lo van a encontrar en forma de una arritmia dentro del quirófano de la anestesia y es una bradicardia. Esto tenemos una frecuencia más baja de lo normal, está en 70, en 80 latidos por minuto. Es una frecuencia que la vamos a tener en algunos pacientes anestesiados cuando estén en un plano muy profundo o demasiado profundo y se la van a encontrar con frecuencia si utilizan alfa-agonistas centrales, medetomidina, dexmedetomidina y similares. De nuevo, no es una arritmia de la en la que haya que tomar medidas de forma inmediata, pero les está diciendo su monitor que aunque no tengan que preocuparse de la arritmia, algo ocurre. Usted puede responder a su monitor, sí, ya lo sé, le puse medetomidina y por eso va más despacio. Vale, el monitor ya cumplió con su función, que es la de avisar, y luego ya la medida que tome usted una vez ha sido avisado, depende solo de su criterio. Bueno, ¿qué es lo que puede producir una taquicardia sinusal? Hemos dicho que el ritmo regular sinusal es aceptable, con frecuencias normales, la arritmia sinusal es aceptable, aunque no es lo más frecuente en la anestesia, y que podemos tener taquicardia o bradicardia sinusal. La taquicardia sinusal lo primero que sugiere es dolor. O bien tengo un plano anestésico demasiado superficial, o bien estoy utilizando un protocolo anestésico que no está dando una buena analgesia o que no tiene un analgésico incluido, de tal manera que aunque el paciente esté dormido y aunque el paciente esté inconsciente y aunque haya un cierto grado de relajación muscular, su sistema nervioso sigue percibiendo el dolor. Esto es lo primero en lo que hay que pensar en una taquicardia y en una taquicardia sinusal. Y además también hay que pensar que una taquicardia sinusal muchas veces es el primer estadio en el cual se nos van a complicar las cosas. Nos está avisando el electrocardiograma de que pasa algo. No sé el qué, pero está ocurriendo algo. ¿Qué puede ser ese algo aparte del dolor o además del dolor o en lugar del dolor? Pues la inmensa mayoría de los problemas anestésicos que tienen ustedes y yo y sus amigos y sus conocidos y sus competidores y sus aliados vienen siempre, y es una forma de recordarlo, por 3 hipopótamos que se van a la compra. 3 hipopótamos que se van a la compra. El gallego este se volvió loco. No, es simplemente un acrónimo para recordar cuáles son los problemas que les van a aparecer en la anestesia. ¿Cuáles son estos 3 hipopótamos que se van a la compra? Hipoxia, hipotensión, hipotermia y el hipercapnia. Me falta oxígeno, me baja la presión sanguínea, pierdo calor y me baja la temperatura corporal o acumulo CO2. Uno de estos 4 problemas, 2, 3, incluso los 4 combinados, son los que nos dan la inmensa mayoría de los problemas anestésicos
por no decir todos, que en medicina decir todos y ninguno siempre queda mal, pero la inmensa mayoría de nuestros problemas anestésicos se van a derivar o van a venir por uno de estos 4 caminos. Los 4, sobre todo en las fases iniciales o en los estadios iniciales, van a producir o pueden producir una taquicardia sinusal, de tal manera que la forma de responder a que haya poco oxígeno es bombear sangre más deprisa, a que haya una bajada de presión sanguínea es bombear sangre más deprisa, a que haya una bajada de temperatura es bombear sangre más deprisa y a que se acumule CO2 es bombear sangre más deprisa. ¿Por qué? Porque bombear sangre más deprisa consigue aumentar la circulación, el volumen de sangre que circula por unidad de tiempo a través del paciente, y eso consigue mejorar la hipoxia, la hipotensión, la hipotermia y la hipercapnia. Por supuesto que si la anestesia es muy profunda o si el problema es muy grave, el corazón no responde bien y de taquicardia pasa a la bradicardia. Pero la taquicardia, simplemente sin hacer nada con ella, nos dice: presta atención a tu paciente, no vaya a ser que en 5 o en 10 o en 15 minutos tengas que ocuparte de un problema que ahora mismo es muy fácil de solucionar, porque tal vez sea que se desconectó esto, que se atascó aquello, que no está respirando con aquí, que no tienes conectado el oxígeno o algo parecido. Cuando tenemos una taquicardia sinusal, como les decía, la primera causa más frecuente es el dolor, una percepción de dolor, y la primera posibilidad es utilizar un analgésico de rescate intravenoso. No voy a entrar en una charla anestésica o de anestesia, sencillamente cada uno tendrá su protocolo, tendrá su truco o su forma de escape con un analgésico de rescate, de acción rápida, y si no lo tienen, pues empiecen a tenerlo, y pueden tener fentanilo, y el fentanilo se inyecta por vía intravenosa, despacito, actúa muy rápido, se mantiene unos 20 minutos. El único inconveniente del fentanilo es que puede deprimir la respiración, de tal manera que tienen que ser capaces, pues, de estar ventilando con una bolsa AMBU, conectar un ventilador, monitorizar que el paciente respire, etc. Una alternativa es utilizar metadona. La metadona tarda un poquito más que el fentanilo en hacer efecto, pero también es rápida. El efecto es más duradero, como mínimo 2, si no son 4 horas de efecto, y además no deprime o deprime muy poco la respiración, de tal manera que les deja trabajar con un poco más de comodidad. También pueden recurrir a la ketamina por vía intravenosa, en términos generales, y siempre que lo inyecten a una velocidad razonable, no produce ningún tipo de alteración respiratoria, y también les ofrece una buena analgesia de rescate si fuese necesario, y también se puede recurrir a subir el alotano, el isoflurano o el sevoflurano, que no tienen efecto analgésico, pero profundiza un poco el plano anestésico y les deja terminar la cirugía y rectificar su analgesia en cuanto estén un poco más libres o puedan concentrarse un poco más en el paciente. También hay que comprobar en una taquicardia sinusal, si no hay sospecha de que tengamos dolor, que no hay ningún tipo de error, que no hay una hemorragia que no hayamos visto, que se está perdiendo sangre por algún sitio, el paño de campo, los paños se le piden observar, se está perdiendo en cavidad abdominal y están trabajando en otro sitio, algún tipo de error de esta forma, que no esté perdiendo mucha temperatura el paciente, es paciente pequeño, tienen abierto todo el abdomen, tardan más de lo previsto, han hecho un lavado con un suero fisiológico estéril que no estaba caliente, algo parecido, no está respirando bien, se dobló el tubo de RUS, se taponó porque hay sangre, moco, fluidos, cualquier cosa que se les pueda imaginar, o bien, no sé, no abrieron el oxígeno, no lo conectaron bien, tal válvula está cerrada y tenía que estar abierta, esto no está conectado y debía estarlo, algo parecido. En la taquicardia sinusal es no te ocupes de la arritmia, pero sí ocúpate del paciente a ver qué ocurre. Cuando tengo una bradicardia sinusal, una de las primeras sugerencias es que es un plano anestésico demasiado profundo. Una segunda es que utilizaron una algomidina. ¿Qué es algomidina? Pues desmedetomidina, medetomidina, detomidina o algún fármaco del grupo que produce bradicardia sinusal con frecuencia. Y también tienen que considerar los hipopótamos que van a hacer la compra. Hipoxia, hipotermia, hipotensión e hipercapnia, que también pueden producir bradicardia sinusal, pero cuando la situación es un poco más fea. Cuando tengan una bradicardia sinusal y no hayan usado una algomidina, deténganse unos segundos o unos minutos para solucionar el problema antes de que empeore. Lo primero que hay que hacer en una taquicardia sinusal, desde mi punto de vista, no es utilizar atropina, sino recordar a Buda.
A Buda hay 4 principios básicos del budismo zen, son los que tienen en este acrónimo que les he puesto yo ahí al lado de Buda, esas 4 letras, para que lo recuerden siempre. Los 4 principios básicos, el primero es el de la S, mantén la mente serena, analiza la situación con calma, no tengas ni demasiada prisa ni demasiado relajo. El segundo de la D es no hacer daño a nadie, no tomes medidas que puedan ser contraproducentes para tu paciente. Le saco la anestesia, le pincho adrenalina, esperen, no hagas daño a nadie. La tercera letra, que es la B, corresponde a hacer todo el bien posible, pues puedo subir la velocidad del suero, si se terminó el suero puedo poner otro suero, puedo preparar la atropina, avisar a alguien que conecte bien el oxímetro para medirlo correctamente, detener un momento la cirugía para prestar atención a mi paciente, de tal manera que pueda tomar decisiones correctas. Entonces, además de mantener la mente serena, no hacer daño a nadie, hacer todo el bien posible, la última de los acrónimos, la última de las letras es la R y corresponde al cuarto principio del budismo zen, que es recordar los 3 principios anteriores. De tal manera que lo primero que hay que hacer ante una taquicardia, ante una bradicardia sinusal, es recordar el budismo zen. Lo siguiente, preparar atropina. La atropina la podemos inyectar, dosis de 0,02 miligramos por kilo, que lo inyectamos en aproximadamente 1 minuto. Esperamos 1, 2, 3 minutos, reevaluamos el electrocardiograma y si fuese preciso podemos repetir la inyección. Si desde el principio usan la dosis de 0,04 miligramos por kilo, también es segura, no hay inconveniente, pero realmente no es necesario repetirla. Pasar a 0,08 miligramos por kilo, por repetirla 2 veces, no es peligroso, pero no les va a ayudar más que los 0,04 miligramos que han puesto inicialmente. Yo personalmente coloco 0,02 y después otros 0,02 si me hace falta. No pongan atropina si utilizaron un algomidina, porque no va a funcionar y les pueden aparecer arritmias peores. Si utilizaron uno de estos productos y se preocupan por la bradicardia, por la arritmia o por los bloqueos, utilicen atipamezol, no utilicen atropina. La atropina solo hay que tener un poquito de cuidado porque hay muchas concentraciones comerciales, incluso en diferentes países hay distintas concentraciones, 0,1, 1, 0,4, 0,5, 0,6, 0,8, de tal manera que comprueben siempre o bien los mililitros antes de hacer nada, o más fácil, comprueben los miligramos que van a inyectar de manera que no se equivoque. Si ponen atropina en una bradicardia sinusal en un paciente que no recibió medetomidina y no la necesita, no pasa nada. Si la dosis es la correcta y realmente no es preciso poner atropina y la situación no es como para intentar corregirla y se están equivocando en esa decisión por exceso de celo o por estrés, no se preocupen, no hay ningún problema. Si utilizaron medetomidina y demás, ni se preocupen ni dejen de hacerlo. No usen atropina, utilicen atipamezol. Bueno, y si no funciona la atropina, entonces le voy a dar un estimulante simpático para subir esto. Le puedo poner isoproterenol e isoprenalina, es la misma molécula, se llama isoproterenol en Estados Unidos, isoprenalina en la farmacopea europea, y cada país elige un poco el nombre que quiere. Tengan el que tengan en México, utilicen el nombre que utilicen, la recomendación es no usarlo. El diablo está en los detalles, la mayoría de las veces la bradicardia sinusal se tolera bien, tengo que comprobar que no haya una causa grave que la esté produciendo y pueda empeorar la situación. Si me preocupo, inyecto atropina, pero no voy a entrar en isoproterenol o isoprenalina, sencillamente porque el inconveniente de estos productos es que me pueden producir otras arritmias distintas de la bradicardia y me pueden modificar la presión sanguínea de una forma importante, suben la presión sanguínea y entonces el corazón tiende a ir todavía un poco más despacio por este estímulo, aumentando la presión sanguínea. La recomendación es que, salvo que vean la situación realmente fea y peluda y arrugada y horrorosa, no utilicen el estimulante simpático. El otro grupo de arritmias que me puedo encontrar o de electrocardiogramas son los feos. El Wallach va a capitanear la categoría de feos y son aquellos trazados electrocardiográficos que se definen, como yo he escrito aquí debajo, en no sinusal y no ventricular. Son aquellos en los cuales no hay onda P o la onda P no es positiva
o no está a la izquierda del complejo, o no hay el mismo número de ondas que de complejos y van acompañándose onda P complejo, complejo y onda P sucesivamente, o bien, aunque sean sinusales y se cumplen estas condiciones, alguna onda o algún intervalo es anormal. El intervalo ST, Sinaloa-Tabasco, no es plano con el resto de los intervalos del trazado, o bien la onda T de Tabasco es demasiado alta o demasiado baja con respecto a la onda R de Rosarito. Cuando tengo un trazado que no es sinusal y que no es ventricular, que la parte de Q, R, S y T es normal, es un trazado supraventricular y pertenece al grupo de los feos. Perdón, El grupo de los feos incluye, como les decía, aquellos en los que las ondas y los intervalos, Tabasco y Sinaloa-Tabasco, son anormales, que no es diagnóstico, no me dice que ocurre nada, no tengo que hacer nada con esa alteración electrocardiográfica, pero me está diciendo que probablemente tengo hipopótamos haciendo la compra. Cuando la onda T es grande o el intervalo ST está desviado hacia arriba o hacia abajo, sugiere hipoxia, hipercapnia, hipotermia o hipotensión y tengo que prestar atención al paciente y no tanto al electrocardiograma. Cuando tengo arritmias supraventriculares con una onda P de Puebla rara, anormal, grande, pequeña, negativa, donde no tiene que estar, lo primero que les preguntaría, ¿ahora se da usted cuenta de esto? Prácticamente todas estas arritmias supraventriculares ya estaban antes. Es muy raro que se desarrollen durante la anestesia o durante la cirugía. No es imposible. Lo bonito de la medicina es que es como el cine de Spielberg, todo puede ocurrir en pantalla. Pues aquí te ocurre exactamente lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Puede presentarse esta arritmia justo durante la cirugía, pero es muy raro. Casi siempre son arritmias que acompañan a enfermedades cardíacas y casi siempre estaban presentes antes de entrar en el quirófano. Las que sí se encuentran en el quirófano es aquellas en las que el segmento ST está por debajo o por encima de lo normal, no coincide con los demás segmentos del complejo, o bien la onda T de Tabasco es demasiado grande hacia arriba o demasiado grande hacia abajo. Muchas veces simplemente que cambia. Empiezo la cirugía con mediana hacia arriba y en mitad de la cirugía la veo grande hacia abajo. De nuevo, cuando tengo estas alteraciones en los intervalos, no hay que ocuparse de la arritmia, hay que ocuparse de los hipopótamos que van a la compra. Es una sugerencia de que me está ocurriendo algo y que en poco tiempo puede empeorar. Detengo la cirugía, presto atención, compruebo 2 veces todo lo que estoy haciendo, anestesia, oxígeno, flujos, plano anestésico, etc., antes de seguir adelante. Aquí tengo algunos trazados que me sugieren estas alteraciones. Miren, en este primero tengo una onda T de Tabasco muy grande, es un 50% de la altura de la onda R y eso es demasiado alto. En este caso tengo una onda T de Tabasco que no parece tan grande como la anterior, pero no hay que medir el voltaje, hay que compararla con su onda R de Rosarito. En este caso Tabasco es un 75% de Rosarito y esto es demasiado alto. Cualquier cosa que supere un 25% es demasiado alto. Aquí y aquí tengo una onda demasiado T, demasiado alta. Aquí me ocurre lo mismo. Fíjense que aquí Tabasco no es más de un 25%, es casi un 50% más alta que Rosarito, que la onda R. Estos 3 trazados electrocardiográficos me sugieren un grave problema de hipoxia, de hipercapnia, de hipotensión, de hipotermia. Si se fijan, estos 2 todavía tienen una frecuencia rápida, probablemente el problema es relativamente reciente, no es tan grave, el corazón está respondiendo bien. En cambio, en este la frecuencia empieza a ser un poquito más lenta. De este hay que ocuparse enseguidita, nada de ahorita mismo, sino ahora, de tal manera que la situación no empeore. En este de aquí debajo tengo una combinación de estas 2 alteraciones. La onda T de Tabasco, aunque sea negativa, tiene un voltaje, fíjense que son 10, 11, 12 milímetros, prácticamente igual que la R de Rosarito, y además el segmento ST, Sinaloa-Tabasco, está por debajo de los demás segmentos del complejo. En este caso, el segmento ST no es que esté por encima, es que está muy, muy, muy por encima
de lo que sería normal. No es ni mejor ni peor que estas alternativas, simplemente me está dando la misma información y lo único que ocurre es que este, que todavía es relativamente rápido, es de, uy, vamos a ver qué pasa porque esto es feo y se puede complicar, y este ya va más despacio y es, vamos a ver qué pasa y vamos a verlo ahora y préstale atención y vamos a resolverlo porque esto se nos va a complicar si no le hacemos caso. Cuando tengo arritmias supraventriculares, ya no es que haya segmentos u ondas anormales, sino que se producen alteraciones o bien de la onda P, o bien de los intervalos o de las separaciones entre ciclos cardíacos, de tal manera que me encuentro extrasístoles auriculares, taquicardia auricular, extrasístoles auriculoventriculares, taquicardia auriculoventricular, flúter o fibrilación auricular, y en todos los casos la arritmia se caracteriza porque la parte ventricular, Querétaro, Rosarito, Sinaloa, Tabasco, es normal. Lo único que se altera es la parte supraventricular, Puebla y el camino entre Puebla y Querétaro, que no es PQ, sino PR por denominación. Cuando se cumple eso, estoy en un electrocardiograma feo, es una arritmia, no mata al paciente o no mata al paciente a corto plazo, no es necesario un tratamiento de urgencia inmediato, pero esta arritmia deberías haberla visto antes porque casi siempre acompaña una enfermedad cardíaca y casi nunca aparece bruscamente en el quirófano. En este primer trazado electrocardiográfico, fíjense que este ciclo es raro, es anormal, se produce antes de tiempo, además de antes de tiempo tiene una onda P de Puebla anormal, una extrasístole. Aquí lo que tengo es que Tabasco y Puebla están unidos. No veo la T de Tabasco y un poquito después la P de Puebla. Aquí se unieron los dos. Esto no ocurre nunca. La P de Puebla, que es la primera, debería respetar a Tabasco y no echarse encima y unirse a él. Cuando esto ocurre es porque es una extrasístole auricular seguida de otra taquicardia auricular. Exactamente igual que aquí debajo, en la cual además apreciamos que el segmento ST está por debajo, y en esta primera lo que apreciamos es que el segmento ST está bien, pero la onda T de Tabasco, P de Puebla, es más alta de lo normal con respecto a la R de Rosarito, que debería ser menor de un 25%. Arritmias supraventriculares feas, de las que tenías que haberte ocupado antes, y si no lo hiciste, ya te ocuparás al acabar la cirugía. Aquí tengo fibrilaciones auriculares, no hay onda P de Puebla, sino que tengo vibraciones, variaciones del intervalo T de Tabasco hasta la Q de Querétaro. En lugar de ser plano con una sola onda P de Puebla, lo que tengo son ondulaciones. Ondulaciones, 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 fibrilación auricular. ¿Esto cómo se evita? Lo que se evita es con un estudio electrocardiográfico prequirúrgico. Hagan un electro antes de entrar en el quirófano. Es que no tengo el de papel, conecten el monitor unos minutos antes de entrar en el quirófano y lo verán. Y lo ven y dicen, uy, no voy a operar porque esto no tiene sentido anestesiarlo en estas condiciones. O bien, sí voy a entrar porque es imprescindible, ya sé que tengo esta arritmia, ya conozco el riesgo, lo voy a hacer de esta o de aquella manera. Solamente en casos de que se encuentren en una frecuencia cardíaca muy elevada es más de 180 en perros pequeños, más de 160 en perros grandes, teniendo en cuenta que estén bajo anestesia y que no tengan un cuadro especialmente doloroso, hayan utilizado un analgésico correcto. Lo primero que se puede utilizar, yo creo que lo único que se debe utilizar es un beta bloqueante, propranolol. Si tienen propranolol, tiene que ser inyectable y la dosis es de 0,04 miligramos por kilo. Miren qué casualidad que vamos a usar la misma dosis que atropina, 0,04 miligramos por kilo de atropina cuando es bradicardia sinusal, 0,04 miligramos por kilo de propranolol cuando es una arritmia supraventricular demasiado rápida. Inyectamos la mitad en 1 minuto, en 2 minutos, esperamos un poquito, vemos el efecto en 1, en 2, en 3 minutos, si es necesario inyectamos una segunda dosis, en el caso del propranolol, si es necesario inyectamos una tercera dosis y llegamos hasta los 0,06 miligramos por kilo. Es seguro, es eficaz, se puede utilizar. Si a un perro que no lo necesita le ponen 0,02 miligramos por kilo de propranolol intravenoso lento,
no ocurre nada malo. Tampoco ocurrirá nada bueno porque no lo necesita, pero no ocurre nada malo, es seguro. Por el contrario, utilizar diltiazem es peligroso. El diltiazem sí que puede tener un efecto muy importante y deprimir demasiado la frecuencia cardíaca y además baja la fuerza de contracción del corazón. Diltiazem, si no tienen costumbre y cierta experiencia en su uso, especialmente intravenoso, es preferible que no lo utilicen. La amiodarona se puede utilizar por vía intravenosa, pero todos, y yo el primero, tenemos muy poca experiencia con amiodarona por vía intravenosa. Yo utilizo amiodarona en muchos pacientes, pero por vía oral. Intravenosa no puedo compartirla con ustedes y sería, en última instancia, si realmente la frecuencia es muy alta, la arritmia es supraventricular, la situación es inestable y el propranolol no ha dado buen resultado. En estos casos también les puede ayudar, si tienen disponible, pimobendan intravenoso. No va a actuar en la arritmia, pero va a aumentar la fuerza de contracción del corazón y va a facilitar su trabajo con una vasodilatación equilibrada, de tal manera que en estos casos una dosis de pimobendan intravenoso les va a aumentar el coste de la anestesia inyectable o de la anestesia del paciente si usan inhalatoria, pero es seguro y va a aumentar la fuerza de contracción del corazón, no estropea nada y ayuda a estas situaciones. En teoría, en los libros y en los artículos y en las revistas y en las conferencias nos cuentan el esmolol. El esmolol es un primo del propranolol, es un bloqueante simpático, es muy eficaz, es muy rápido y es muy fastidioso de manejar. Tienen que tenerlo y no es nada fácil de conseguirlo porque comercialmente no llega a las farmacias. Los hospitales lo compran al laboratorio, el laboratorio lo manda al hospital, el hospital lo usa y no hay forma humana de comprar un frasco de esmolol, por lo menos en España, con cierta facilidad. Y además, para utilizarlo bien, dura apenas 2 minutos el efecto de la dosis intravenosa. Eso quiere decir que es muy seguro, porque lo que hagas, incluso si es malo, en 2 minutos desaparece, pero quiere decir que para utilizarlo con eficacia necesitas una bomba de perfusión controlada y siendo esmolol es una bomba de jeringa que va inyectando muy despacito la dosis cada segundo a lo largo del tiempo. Entonces es complicado, es difícil, hay que hacer combinaciones, no vamos a poder utilizarlo y en estas arritmias el resumen son 2. 1, deberías darte cuenta antes de entrar al quirófano. 2, si te preocupa lo suficiente, propranolol intravenoso. Hay que comprar atropina, hay que comprar propranolol antes de que ocurra, tenerlo en la clínica disponible y rezarle a la Virgencita de Guadalupe para que lo tengas que tirar porque caducó sin tener que utilizarlo. Cuando eso ocurra, compra otro envase y pídele a Nuestra Señora de Guadalupe que también lo tengas que tirar caducado sin estrenarlo y así sucesivamente. Vamos a ver en el monitor algunas arritmias supraventriculares y segmentos ST y ondas T fuera de los valores normales. Las ondas me indican hipoxia, hipercapnia, me indican hipotensión o hipotermia y las arritmias las tenía antes. Aquí, por ejemplo, si se fija en el segmento ST entre Sinaloa y Tabasco, está por debajo de la línea normal, de lo que llamamos línea isoeléctrica. Tengo el segmento ST demasiado bajo, debería estar en línea con el principio y el final del ciclo cardíaco, del complejo cardíaco. Que esté un poco más bajo, con una frecuencia de 70 en un paciente anestesiado, probablemente tienes un problema de hipoxia. Aquí está un poco más alto de lo normal y hay que prestar atención. El pulsioxímetro, el oxímetro de pulso, el oxímetro, como quieran llamarlo, está bien, el paciente está respirando. Si no está respirando, lo ventilo, el tubo es el tamaño que corresponde. Bien, está todo bien, vamos a subir el oxígeno, vamos a corregirlo. En cambio, en este caso tengo 210 latidos por minuto de una taquicardia supraventricular. ¿Cómo sé que es supraventricular? La parte ventricular es razonablemente normal. Si se fijan, Querétaro, Rosarito y Sinaloa son normales. Lo que me ocurre es que Tabasco y Puebla se unieron en una sola onda. Eso nunca es un ritmo sinusal. Como Querétaro, Rosarito y Sinaloa son normales, no es de origen ventricular, entonces tiene que ser supraventricular.
es una taquicardia auricular. Y esto prácticamente siempre se asocia con una enfermedad cardíaca, con una lesión cardíaca relativamente seria, y prácticamente siempre lo tenían antes de meterse en el quirófano. Y bueno, ya, pero es que tuve que entrar porque tiene una piómetra y si no se morirá. Perfecto, todos tenemos que meternos de vez en cuando en algún charco y salpicarnos un poco de barro. Pero si te has metido en el charco, ya deberías tener todo preparado, el propranolol, etc. Aquí fíjense que la frecuencia ya es un poco más razonable, 130, 140, 135, de bueno, esto me deja respirar un poquito más tranquilo, y si se fijan lo que tengo es una variación. Tengo una onda P de Puebla que parece normal, todo es normal, aquí desaparece, 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 P. Aquí tengo algunos extrasístoles auriculares, algunas veces que salen 2, 3, 4 extrasístoles auriculares seguidos y algunas veces que tengo ritmo o complejos sinusales. Entonces, esto es parecido al anterior, no entré en una taquicardia auricular continua y la lectura es la misma. Con una frecuencia de 134 no hay que llevarse las manos a la cabeza todavía, casi siempre esto se corresponde con una enfermedad cardíaca de base, casi siempre lo has tenido que ver antes de la cirugía. Aquí que tengo, que en lugar de una P de Puebla, de una onda P, lo que tengo son muchas pequeñas vibraciones. Esto es un flutter o una fibrilación auricular. La frecuencia es de 70, esto no va a matar a su paciente. ¿Y qué tratamiento le tengo que poner? Antiarrítmico ninguno por el momento. Y esto con toda seguridad lo tenía antes de entrar en el quirófano. Uy, pues no lo vi. No, sí lo habría visto. Lo que ocurre es que no lo miró. Entonces, como no se fijó, no se dio cuenta que lo tenía. Y lo único que hay que estar seguros es de que es una arritmia en lugar de ser artefactos. Fíjense que en este caso que hemos cambiado, lo que tengo son, aquí sí que parece que hay artefactos, pero en cambio aquí veo la P de Puebla y el intervalo normal, P intervalo, artefactos, artefactos, P intervalo. La fibrilación o el flutter auricular son arritmia continua, no es de vez en cuando sí y de vez en cuando no. De tal manera que cuando de vez en cuando no, casi siempre hay que pensar que son artefactos. Coloquen bien los electrodos, el bisturí eléctrico, el electrodo está tocando con la mesa, no pusieron alcohol, en lugar de gel de electromedicina están utilizando gel de ultrasonidos que no sirve para esto, algo se secó el alcohol que pusieron, algo ocurre y tienen interferencias. Antes de tomar medidas o de asustarse más de la cuenta, comprueben que se trata realmente de una arritmia y no de interferencias. En este caso, el hecho de que de vez en cuando vea bien la onda P de Puebla y el intervalo Puebla-Querétaro limpio y plano, lo que me sugiere es que mi primera sospecha debe ser de artefactos o de interferencias eléctricas en lugar de ser una arritmia. Vamos a seguir. ¿Cuál es el tercer grupo? Pues el que nos queda. Si vimos el bueno y el feo, nos queda el malo. El malo es Lee Van Cleef, y en el malo lo que tenemos es que no hay ondas P, o si hay ondas P no guardan relación con la parte ventricular, con los complejos QRS. Estos complejos QRS, Querétaro, Rosarito, Sinaloa, son raros, son anchos, son anormales, con una forma que no es la típica en la derivación 2. Se producen normalmente de forma precoz, antes de tiempo, y son extrasístoles que no generan gasto cardíaco. Esta arritmia es mala. Tiende a ir empeorando gradualmente, más con la cirugía, más con la anestesia. En este caso, la tentación de espera un poquito que ya casi acabo, no hay que dejarse vencer por ella. Este es el paciente que no le ha ocurrido nunca a ninguno de ustedes, pero sí a un amigo que se lo contó, que se muere en el último punto de sutura. Pinche perro que esperó hasta el último punto para morirse. Pues este es. Les está avisando con extrasístoles ventriculares un ratito antes, en lugar de hacer algo, es de espera, espera, corre, corre, que ya casi, que ya casi, que ya casi, y va el perro y se muere en el último punto de sutura. O cuando ya lo suturaron, están limpiando todo y está terminándose el suero y de repente empiezan a complicarse las cosas. No debemos confiar en que se va a solucionar solo. ¿Por qué? Porque cuando tengo complejos o extrasístoles ventriculares, como en este trazado electrocardiográfico o en estos otros que parece que solo hay alguno de vez en cuando, la situación no es alarmante, pero siempre se complica, y más en la anestesia y durante una cirugía. Recuerden la ley de Murphy, no hay nada tan malo que no pueda empeorar. Bueno, pues en este caso se cumple. Da igual lo malo que les parezca, que es
siempre va a empeorar. Hay que ocuparse de esto antes de que sea peor. ¿Por qué? Porque si no, las extrasístoles pasarán a ser taquicardias paroxísticas, las taquicardias paroxísticas pasarán a ser taquicardias ventriculares continuas, y las taquicardias ventriculares continuas es un camino como otro cualquiera para que su paciente acabe en una bolsa de plástico negra con un nudo y ustedes explicando no sé qué historia de una reacción anafiláctica a la anestesia a los propietarios. De tal manera que antes de que esto empeore, vamos a ocuparnos porque en las extrasístoles es fácil revertir la situación. ¿Y cómo la revertimos? La revertimos con lidocaína. Hay que tener lidocaína, no el bote grande de lidocaína con no sé qué excipiente de adrenalina y con no sé qué excipiente de conservante. No, hay que tener lidocaína como el que ven aquí, con agua, con cloruro sódico o algo parecido, con nada más. ¿Por qué? Porque la vamos a usar por vía intravenosa. Se puede usar de muchas maneras. Yo le recomiendo el 2+2 más 2 más 2. ¿Esto qué quiere decir? 2 miligramos por kilo, en un minuto lo inyecto, espero 1 o 2 minutos a ver el efecto. Normalmente no hay efecto, inyecto otros 2 miligramos por kilo, en un minuto, espero 1 o 2 a ver efecto, casi siempre hay efecto. Si no lo hubiera, repito otros 2 miligramos por kilo en un minuto, espero 1 o 2 minutos, la mayoría de las veces tengo el efecto que quiero, y si no, puedo repetir una cuarta dosis. 8, 2 más 2 más 2 más 2, 8 miligramos por kilo, repartidos en 1 más 1 más 1 más 1 más 2 más en 8 o en 10 minutos, no pasa nada. Incluso si inyectan esta lidocaína en estas dosis con este protocolo a un paciente que no lo necesite, no hay ningún problema, no van a ocasionar ningún problema. De tal manera que la decisión de la atropina, la decisión de la lidocaína, la decisión del propranolol, son decisiones que hay que tomarlas con sentido común y que hay que tomarlas con cierto respaldo, cierta seguridad del monitor, pero son seguras, no ocurre nada por tomarlas. ¿Podríamos utilizar amiodarona como segunda opción? Podríamos, pero el problema es que todo el mundo tenemos muy poca experiencia con el uso de amiodarona intravenosa. Utilizarla antes de la lidocaína, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido. Utilizarla después de una dosis de lidocaína no tiene ningún sentido. Utilizarla como último recurso, después de esas 4 dosis repetidas de 2 miligramos por kilo de lidocaína, sería una opción, pero solamente en esa situación. La amiodarona en dosis igual que la lidocaína, 2 miligramos por kilo, se inyecta más despacio en 5 minutos, pero la amiodarona es una tentación. Es una tentación, ahora está un poco más de moda porque la recoge el protocolo RECOVER de reanimación cardiopulmonar, pero es una tentación peligrosa. Es una mala idea de salir con la bicicleta por la montaña rusa o de salir de fiesta con los amigos justo la tarde antes que tienes que ir a trabajar. Solo una, pero ya verás como mañana te das cuenta de que era una mala idea. Ocurre lo mismo con la de amiodarona. Solo una dosis, mejor que la lidocaína, que me lo dijo este gringo, que está en el RECOVER y es mala idea. 4 dosis repetidas de lidocaína, 2 miligramos por kilo cada una, funcionan casi siempre, completamente seguras, y la amiodarona solo como última instancia. Si no hacemos nada, la taquicardia ventricular se suele convertir en un flúter ventricular, como ven aquí, o en una fibrilación ventricular, y hagamos lo que hagamos, el tratamiento del flúter y de la fibrilación ventricular hoy día se considera que el único que tiene unas posibilidades razonables de éxito, más si se produce durante la anestesia, es con un desfibrilador eléctrico. Las desfibrilaciones químicas hoy en día se considera que no funcionan, se pueden intentar, pero no funcionan, y la desfibrilación física del el golpe precordial y luego el masaje cardíaco se puede intentar porque es barato, todo el mundo le puede dar un golpe a un paciente anestesiado, pero la realidad es que, salvo que lo hagan de forma muy precoz en cuanto se inicia la fibrilación, y por lo menos desde mi punto de vista en pacientes pequeños, gatos, cachorros, perros realmente pequeñitos, no suele funcionar. Por probar está bien, pero una vez que llegan a este paso es necesaria una desfibrilación eléctrica, si no, no funcionará. ¿Y entonces qué hago? No lleguen a este paso. ¿Qué hago? Cuando estén en extrasístoles ventriculares, usen lidocaína. Como ven, aquí les dejo, porque en la grabación lo pueden consultar, el protocolo de tratamiento de reanimación cardiopulmonar,
lo que incluye es la desfibrilación eléctrica de estos pacientes en fibrilación o en flúter ventricular y, en todo caso, el añadido de amiodarona si no funciona la desfibrilación eléctrica y para desfibrilar a continuación. Si lo que tengo son extrasístoles o taquicardia ventricular, lidocaína como primera elección, que es segura y eficaz en la mayoría de los casos. Vamos a ver algunos trazados electrocardiográficos del monitor y aquí tenemos ritmos ventriculares. Los ritmos ventriculares, lo bueno es que se identifican muy bien, porque los ve usted, los ve su auxiliar, los ve su ayudante, los ve el alumno que está de residente y si estuviese el propietario delante, los ve el propietario. De, uy, mire, tiene extrasístoles. No saben decir más, pero sí tiene extrasístoles. Y empiezo teniendo extrasístoles y en principio, bueno, sí, pero son pocos, no se preocupe, que total, la frecuencia estoy en 90, la frecuencia sinusal, bueno, pues esto no está mal, y de vez en cuando una extrasístole, luego se detiene un poquito el electro para compensarlo, nada, no pasa nada. Termino enseguida, es el principio del fin, casi todos los desastres comienzan diciendo esa frase, si va a ser solo un momentito, y ese momentito es el que nos va a complicar la vida. La extrasístole se convierte en una taquicardia paroxística, aquí ya tengo 2 extrasístoles seguidas, 3 seguidas, 2, 3, 2, 3. Fíjense que en la pantalla ya apenas tengo 4 o 5 complejos sinusales, todo lo demás son extrasístoles y esto bombea muy poca sangre, el corazón recibe muy poca sangre a través del sistema coronario, el resto del organismo recibe muy poca sangre, se oxigena muy mal, empiezo a tener hipoxia, empiezo a tener hipotensión, empiezo a tener hipotermia, empiezo a tener hipercapnia y esos 3 hipopótamos que se van a la compra matarán a mi paciente. Aquí ya tengo taquicardia ventricular paroxística, tan solo son 3, pero ya va todo demasiado seguido, el corazón intenta compensarlo subiendo la frecuencia, también sube la frecuencia de la taquicardia paroxística, la frecuencia con la que se presentan estos ataques relativamente breves. Aquí he pasado a tener un ritmo alternado, sinusal extrasístole, sinusal extrasístole. Bueno, me preocupa menos que la taquicardia. Miren, el 50% de los esfuerzos cardíacos son una extrasístole y no bombean sangre. Pero bueno, pero aquí mejora, porque mire, hay 2 sinusales, una extrasístole, 2, esto va mejor, ocúpense de esto, porque si yo en esta pantalla, que son apenas unos segundos, tengo 4, 5, 6 extrasístoles ventriculares, como les decía, no hay nada tan malo que no pueda empeorar. Me tomó la palabra taquicardia ventricular paroxística. Aquí ya tengo 8, 10, 12 extrasístoles seguidas con una frecuencia muy alta. Volvemos a sinusal, no pasa nada. Sí pasa, volvió a presentarse. Bueno, pero espere a ver, no, yo sí, ay, no, que sí, que ay, que ya lo tengo en taquicardia ventricular, en lugar de lidocaína. Estaba pensando que no pasaba nada y ya tengo una taquicardia ventricular continua en 150 latidos por minuto, que esto ya es un flúter ventricular que se convierte en fibrilación ventricular y ya si no tengo el desfibrilador eléctrico, aquí solo me ayuda Nuestra Señora de Guadalupe y si está ocupada no me ayuda nadie. A partir de esa flúter o de esa fibrilación ventricular, es muy difícil revertir la situación, desde luego sin desfibrilador prácticamente nunca, y lo que hay que hacer es ocuparse del problema antes de que empeore o que llegue a este nivel. También entre los malos tengo aquellos en los cuales no hay un complejo ventricular, un Querétaro, Rosarito, Sinaloa grande, raro y anormal, sino que me faltan. Simplemente tengo ondas P, aquí está Puebla mandando sus impulsos, nadie hace absolutamente ni caso. Bueno, sí, de vez en cuando parece, mire, todavía hay un ciclo de sí, mire, pero en 1, 2, 3, en 5 segundos apenas tuve 2 latidos cardíacos que no bombean sangre. Como usted puede imaginarse, esto supone una frecuencia cardíaca bajísima y va a producir un bajo gasto cardíaco. Se me va a complicar todo. Estos ritmos, tanto la taquicardia ventricular continua rápida como el bloqueo auriculoventricular completo de 3er grado, van a conducirme a una asistolia, a una parada cardiorrespiratoria, y cuando estoy en esta situación, revertirlo realmente es muy difícil. Una vez que estoy en este caso, incluso cuando estoy en esta forma de fibrilación ventricular de ondas pequeñas, esto ya es una asistolia y esto ya es una línea plana de asistolia, las posibilidades son muy bajas
incluso con desfibrilador eléctrico. Hay que utilizar adrenalina, rezarle a Nuestra Señora de Guadalupe para que la adrenalina consiga que el corazón fibrile. Una vez que está fibrilando, desfibrilar con el desfibrilador eléctrico para conseguir romper la fibrilación y ponerle lidocaína para que no vuelva a fibrilar. Todo este lío, la mayoría de las veces es difícil conseguir organizarlo de forma rápida y eficaz y coordinada, de tal manera que lo que podemos hacer es intentar evitarlo siempre que sea posible. Y para evitarlo, además de un protocolo anestésico, un electrocardiograma prequirúrgico y estar pendiente de este monitor, que cuando nos avise hay que hacerle caso, suele ser la mejor idea. Recuerden que la única forma de ganar algunas batallas es no combatir en ellas. Con esto les hemos dejado divididos los electrocardiogramas en el quirófano, en esta película de western del oeste, y los electrocardiogramas del quirófano al final son 3, el bueno, el feo y el malo. El bueno, no pasa nada, a ver si está todo bien, y la anestesia bien, y el oxígeno bien, seguimos. El feo, vaya por Dios, me debería haber dado cuenta antes, a ver si está todo bien, lo corregiré al terminar. Y el malo, detén la cirugía, mira a ver qué pasa, identifica el problema y resuélvelo antes de que tengas que enfrentarte no a 3 hipopótamos que van a la compra, sino a una manada de rinocerontes desbocados que te van a llevar por delante, tengas lidocaína, desfibrilador eléctrico o tengas lo que tengas. Con esto les agradezco mucho el esfuerzo de estar conectados el sábado. Espero que no les resulte demasiado aburrido o monótono estar hablando de trazados electrocardiográficos durante el fin de semana. Y si me permiten, lo que voy a hacer es ver si tenemos preguntas, si tenemos alguna duda. En gatos, ¿cómo se maneja esa taquicardia ventricular? Me comenta Marcela. Perfecto, Marcela, yo no lo he dicho y tienes toda la razón. En gatos se maneja, y permítanme que se lo diga de una forma muy sencillita para que todos lo manejemos igual. En gatos se maneja igual que en perros, pero con la mitad de dosis. Anda, ¿cómo se maneja la taquicardia ventricular en perros? Yo les he dicho lidocaína y mi protocolo y mi recomendación es 2 más 2 más 2 más 2. 2 miligramos por kilo, lo inyecto en 1 minuto, espero 2 minutos y lo puedo repetir 4 veces. En gatos, 1 miligramo por kilo, lo inyecto en 1 minuto, espero 2 minutos y puedo llegar a repetirlo incluso 4 veces. Si yo tengo al gato anestesiado con esta situación, no ocurre nada. Y si lo tengo que se despierta, que no se despierta, que estoy a punto de anestesiarlo, que está hospitalizado, que es una urgencia que no sé, lo único que hay que tener como precaución cuando usamos lidocaína, tanto en perros como en gatos, es tener disponible cerca diazepam, porque si inyectamos demasiada lidocaína o demasiado deprisa, primero empiezan a tener como pequeños temblores, les tiembla un poco la cabeza, empiezan a tener pequeños temblores, empiezan a mostrar signos de náuseas, babean, degluten, tragan, vomitan, tienen convulsiones y van y se mueren. Bueno, pues no le pongan demasiado lidocaína, no se la pongan demasiado deprisa. Si ocurre, no pongan más, esperen un momento y deja de temblar en unos minutos, deja de vomitar en unos minutos, pero incluso si por el error que sea llegasen a esa fase de que empiezan a tener temblores serios y convulsiones, utilicen diazepam y se controla muy bien. Pero respondiendo directamente a Marcela, repitiendo la respuesta de nuevo, en gatos hacemos lo mismo, pero lo vamos a hacer a mitad de dosis de lidocaína, la que usamos en perros. Johan, ¿qué programa vamos a poner de esos electros? Johan, el programa, los electrocardiogramas que han visto es que es un electrocardiógrafo, una máquina que va conectado directamente a la computadora y que utiliza un programa propietario del fabricante, para entendernos. Entonces yo grabo la pantalla, me queda grabada en forma de video, o puedo tomar una fotografía de la pantalla y ese video lo incrusto, lo pego en el PowerPoint que estamos viendo ahora. Ángel me pregunta que en un paciente cardiópata, ¿cómo manejaría su medicación antes de la cirugía, antes de la anestesia? Es una pregunta también muy interesante, Ángel. La realidad es que no es fácil responderla para todos los casos, pero en general yo le diría,
Para un paciente cardiópata yo le recomendaría programar la cirugía, vamos a poner a las 10 o a las 10:30 o a las 11 de la mañana, de tal manera que tenga tiempo por delante para hacer la cirugía, recuperar al paciente, si hay problemas ocuparse, hospitalizarlo, y que por la noche, que siempre es todo más delicado y no va a estar todo el mundo disponible o no va a estar todo el mundo a mano, por la noche ya tengan la situación resuelta. Bueno, la situación resuelta o el paciente muerto, pero bueno, vamos a suponer que la situación resuelta. Entonces, la cita para el cardiópata es entre las 10 y las 11 de la mañana. La noche antes come, bebe y toma su medicación a la hora normal. Después de la cena le retiro la comida, ya no puede volver a comer. A la mañana siguiente, digamos que a las 7, a las 8 de la mañana, le dejo beber hasta entonces. A esa hora le doy su medicación de corazón menos el diurético en caso de que tome un diurético. No toma nada más después de la medicación, no puede beber después de la medicación y entre las 10 y las 11 lo voy a anestesiar. En cuanto se recupera, vamos a suponer que va todo bien, lo anestesio, lo opero, a la 1, a las 2, a las 3 de la tarde se recupera y no hago nada hasta darle la medicación de corazón por la noche sin diurético. ¿Por qué le quito el diurético la mañana antes de la anestesia, la noche después de la anestesia? Porque el diurético puede tener un efecto hipotensor, incluso hipotérmico, de desequilibrios electrolíticos que me complica la anestesia y tampoco va a ser tan necesario esas 12, 16 horas del día de la cirugía. Todo por la mañana sí, menos el diurético, anestesia, cirugía, recuperación, todo por la noche sí, menos el diurético, al día siguiente todo lo demás normal. Johan pregunta, cuando se logra ver la onda U en el electrocardiograma de la derivación 2, ¿es bueno o es malo? ¿Qué podríamos sospechar? La onda U es una onda que la llaman así los cardiólogos de personas. En veterinaria, digamos que no le ponemos ese nombre, no aparece con ese nombre en prácticamente ningún libro, y lo que hacemos es decir que tiene una onda T de Tampico o de Tabasco bifásica. En cualquier caso, la onda U no es ni mejor ni peor. Lo que hacemos es sumarla a Tabasco, de manera que calculamos la altura de Tabasco como nuestra T más nuestra U. Y lo comparamos con la R de Rosarito para ver si eso me supone un 25% o más de la R. Si es más, indica lo mismo: hipoxia, hipercapnia, hipotermia, desequilibrios electrolíticos, hipotensión. Y si no es más del 25%, aunque vea una onda U, no le hago más caso. ¿Una onda Mimi en una onda P de Puebla nos preocuparía? No. Andrómeda comenta esta onda, no, en principio no me preocuparía. No es que esté feliz de verla, sobre todo si no la veía al principio, pero después si la veo, no estoy feliz, pero no me preocupa. Simplemente compruebo, respira, si respira, el oxígeno está bien, todo conectado. Hay algún problema no, el oxímetro está en orden, seguimos y no me ocupo. ¿Es igual manera en un ECG en el multiparamétrico? Pregunta André. Sí, André, exactamente igual. Lo único que ocurre en los multiparamétricos, depende del equipo que tenga, es que va a haber el ECG un poco más chico, un poco más grande, o lo puede poner un poco mayor, un poco menor. A mí me gusta el ECG verlo un poquito mejor. Ver la onda de pulso u otros parámetros no me ayuda tanto. Sí quiero ver los valores de oximetría y demás, pero lo que realmente, la gráfica que más me ayuda en el multiparamétrico es el electro. Entonces yo lo que quiero es darle preferencia a que visualmente se vea bien el electrocardiograma, pero en un multiparamétrico todo es igual que hemos dicho. Orlando me comenta que en la lidocaína tuvo efectos proarrítmicos. Es posible, no es lo normal, pero es posible. En cualquier caso, la lidocaína, con este protocolo que yo le he explicado, suponiendo que lidocaína haya inyectado sin adrenalina, sin norepinefrina, sin conservante, sin superar la dosis, sin superar el tiempo de inyección, si ocurriese no es peligroso. Entonces, en algunos casos inyecta estos 2 miligramos y lo que ocurre es que parece que aparecen más. No, normalmente no es a causa de la lidocaína, aparecen más por el problema original pese a la lidocaína. En cualquier caso,
no lo está produciendo usted. Si tiene extrasístoles ventriculares, siga con el protocolo de lidocaína, por lo menos yo le recomiendo que siga tal y como le he dicho. Si inyecta, Mónica, si inyecta en la extrasístole ventricular lidocaína, perdón, si no inyecta lidocaína, sino que le pone atropina o adrenalina, la atropina o no hace nada o empeora, pero no mata al paciente. La adrenalina empeora, pero yo no he hablado de adrenalina todavía en ningún momento de las arritmias, de manera que la adrenalina, salvo que esté en parada cardiorrespiratoria, no la vamos a utilizar más que como protocolo de reanimación cardiopulmonar. Entonces, en este caso, no vamos a usar adrenalina. Podría equivocarse entre atropina y lidocaína. Realmente, si se equivoca en atropina, le pone 2 dosis de atropina, empeora la situación y no le pone lidocaína, pues sí que se está metiendo usted en el charco y manchándose de barro, pero es un error. Sencillamente lo que hay que hacer es darse esa pausa, decir atropina es porque esto va muy despacio y porque la frecuencia es muy baja o porque tengo un bloqueo, voy a poner atropina, mientras que la lidocaína es porque aparecen extrasístoles, la frecuencia es alta y tengo extrasístoles frecuentes. Entonces hay algo de más, lo duermo con lidocaína, por el contrario, si hay algo de menos, lo despierto con atropina. Simplemente es no equivocarse en esa toma de decisiones. El uso de antiarrítmicos en pacientes que presentan bradicardias y taquicardias de golpe no es recomendable. Johan pregunta, normalmente si ocurre esto, yo le diría, como comentaba antes, no se puede decir siempre, pero la mayoría de las veces se trata de un problema de plano anestésico. Probablemente lo que ocurre es que le está haciendo más o menos daño al paciente y entonces cuando tiene un estímulo quirúrgico alto salta una taquicardia, después se presenta una bradicardia. Y esto es más habitual si dentro de su protocolo anestésico hay un algomidina, dexmedetomidina, medetomidina, etcétera, que cuando no pasa nada está relativamente bradicárdico con bloqueos y de repente empieza a tirar o empieza a jalar usted del ligamento ovárico y entonces en cuanto haga la sutura y corte el ligamento ovárico, plop, 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 y va todo bien, ya está bien hasta que agarre del otro ligamento ovárico y vuelva a repetir la historia. Y si en lugar de eso está en una fractura, pues agarra usted su taladro y cuando está poniendo el tornillo pasa esto, y cuando está todo quieto, todo bien, y está tomando medidas y lo lava con suelo fisiológico templado estéril, pues resulta que está un poco más bradicárdico. Casi siempre se trata de un plano anestésico, vamos a llamarlo inestable, con un manejo del dolor irregular, sería ese. ¿Qué alteraciones son comunes en inducción o eversión anestésica? Pregunta Ángel. Normalmente, claro, depende del tipo de anestesia que esté utilizando y de la dosis y del paciente. Pero lo normal sería que al principio, en la inducción de la anestesia, tuviésemos una taquicardia sinusal, el electro va más deprisa en el mismo plano, del mismo modo que cuando se está despertando el paciente, a veces tenemos pequeños temblores musculares, algunos movimientos incoordinados involuntarios, tenemos nistagmos, tenemos ese tipo de actividad muscular. Normalmente tenemos además una taquicardia, un aumento de la frecuencia cardíaca. Después, igual que se estabiliza la actividad muscular, la actividad involuntaria, la frecuencia cardíaca se estabiliza y cuando tengo un plano anestésico quirúrgico, la tendencia es a que el electrocardiograma se haga, por un lado, regular y por otro lado, con una frecuencia cardíaca normal, tampoco especialmente baja, con una frecuencia cardíaca normal. Se utilizan opiáceos poderosos en dosis, digamos, relativamente altas porque van a hacer una cirugía dolorosa, pues la frecuencia suele ser más baja. Si utilizan algomidina, la frecuencia siempre es más baja. Si en cambio utilizan antiinflamatorios no esteroideos, opiáceos agonistas, antagonistas, cualquier otro tipo de protocolo analgésico, la frecuencia tiende a ser normal, 120, 140, 130, 110, y simplemente si le hace daño al paciente y hay un estímulo doloroso por encima del umbral que ustedes tienen conseguido con su protocolo anestésico, la frecuencia cardíaca se eleva un poco, del mismo modo que con el paso del tiempo, después de 40 o de 45 o de 50 minutos de anestesia, el plano anestésico normalmente va profundizándose lentamente el solo y la frecuencia cardíaca también se hace más lenta. Con esto creo que terminamos las preguntas que tienen, también terminamos el tiempo. Les agradezco mucho la
la atención, les agradezco la participación y simplemente devolverle el micro a Israel y agradecerle a Norbert la invitación para compartir esta charla con ustedes, agradecerle a Enmedio, a la empresa que nos está dando el respaldo técnico, que consiga que ni mi computadora ni mi inexperiencia con este sistema compliquen la presentación y la reunión, y les animo a que se conecten a las siguientes del seminario, de los seminarios web seminar de este ciclo de Norbert, que ya que no podemos vernos y estar en congresos y en compañía, al menos que podamos hacerlo a través de esta vía. Así es. Pues muchas gracias, Enrique. Creo que como siempre fue todo un éxito tu charla. Y bueno, esperamos que nos podamos ver pronto, ya sea en ciudad o en playa, que esperemos que mejor sea en playa. Estaremos atentos a cómo va evolucionando todo esto. Y pues nada más, amigos veterinarios, muchísimas gracias a ustedes por su preferencia. No me queda más que desearles un feliz fin de semana y saludos, Enrique, nuevamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y feliz fin de semana. Hasta la siguiente ocasión. Chao. Hasta luego.